Bueno, muchas gracias. ¿Cuántos diseñadores hacen falta para cambiar una bombilla? Bueno, primero tenemos que preguntarnos por qué queremos cambiar la bombilla. O sea, ¿por qué no estamos más a gusto en la oscuridad? ¿Cuál es el problema que realmente queremos resolver? Hoy vengo a hablarles de cómo podemos hacer las personas de UX para intervenir en el debate estratégico de las organizaciones, y teniendo como tengo delante una audiencia de diseñadoras y diseñadores, ya temo que me hagan como en el chiste y se pregunten ¿y por qué deberíamos? ¿No? ¿Cuáles serían las razones para hacerlo? ¿Por qué no estamos más a gusto dedicándonos al puro diseño? Y voy a intentar hablar de eso también. Pero antes les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo fue que acabaron haciendo UX? ¿Por qué se metieron en aquello? Muchas de las razones son muy mundanas, ¿no? Pues es un oficio en el que hay mucha demanda, es un oficio para el que en principio no hace falta una certificación especial, es un oficio que en comparación con otros no está mal pagado. Solo por cualquiera de esas razones ya podría haber valido la pena entrar en UX, pero también tenemos nuestro corazoncito, ¿no? También entramos en esto por algo que venía de muy adentro, algo que nos emocionaba, ¿no? Algo que nos hacía algunos días tener ganas de levantarnos de la cama. Y ese algo en mi caso ocurrió en el año 2000. Yo ya llevaba 14 años trabajando, haciendo cosas muy dispares y muy inconsistentes, como dirigir proyectos de producción multimedia y videojuegos, haciendo música, tiras cómicas, escribiendo, programando. Me pasé 9 años trabajando como programador para varios bancos, y en aquel momento era el año 2000 y el ambiente era absolutamente efervescente, ¿no? O sea, el tecno-optimismo estaba por todas partes. Kevin Kelly, en su artículo sobre la economía de red, nos había dado un poco la excusa para que creyéramos que había unas bolsas inmensas de valor pendientes de explotar y que iban a crecer exponencialmente. Por otra parte, John Perry Barlow había escrito su manifiesto por la independencia del ciberespacio y nos había convencido de que iba a haber una auténtica revolución social, y que esa revolución social iba a ser protagonizada por nosotros, los raritos, ¿no? Y que íbamos a ver cómo los grandes de Silicon Valley iban a quedar derribados por nosotras y nosotros, estos herederos espirituales de Silicon Valley, y que dentro de esa cohorte de héroes, la gente de UX íbamos a tener un papel central, porque íbamos a ser los que íbamos a tender puentes entre las capacidades de las nuevas tecnologías, el potencial inagotable de negocio de la economía de red y los sueños, las aspiraciones y las necesidades de las personas. Nadie nos podía parar. Han pasado 19 años y después de 19 años de esfuerzos, pues hemos conseguido cosas como que haya ciudades gentrificadas donde la gente tiene que mudarse porque no se puede permitir el precio de la vivienda, como que haya nuevos negocios de alta tecnología donde las trabajadoras y trabajadores trabajan en condiciones peores que en aquellos negocios antiguos a los que reemplazaron, o que haya gigantescas redes sociales capaces de enfocar la atención de las personas hasta el punto de tener un papel crucial en lograr que personas psicópatas y narcisistas accedan a posiciones de poder. Yo no sé ustedes, pero yo no estoy particularmente orgulloso. Y yo creo que lo que ocurrió en ese tiempo es que, de algún modo, las personas que trabajábamos en UX éramos víctimas de un doble espejismo. Por una parte, porque estábamos convencidas de que las organizaciones para las que trabajábamos ponían a los usuarios en el centro con tanta intensidad y con tanta pasión como lo hacíamos nosotros. Bueno, esto no es necesariamente falso. Lo que pasa es que hay muchas formas de poner a los usuarios en el centro, y muchas de las empresas ponen las necesidades de los usuarios en el centro, pero no de forma muy distinta como Grupo Lala
pone en el centro las necesidades de sus vacas, ¿no? El segundo espejismo era que creíamos que en las nuevas condiciones de la nueva economía, en la nueva transparencia que aportaban en los mercados las nuevas tecnologías digitales, todo esto de que la información quiere ser libre y tal, que los usuarios estarían muy empoderados y entonces podrían identificar aquellas soluciones que fueran mejores para sus intereses y que por lo tanto las malas empresas serían automáticamente arrojadas a las tinieblas exteriores donde sería el llanto y el rechinar de dientes. No era exactamente así porque se nos había olvidado que los usuarios, al igual que nosotros, también son humanos. No son actores racionales que calculan una función de utilidad y escogen aquello que es mejor para ellos, sino que también, mediante una serie de trucos, se les puede hacer predeciblemente irracionales, como dice Dan Ariely, ¿no? Y con el diseño persuasivo se puede hacer que se les puede persuadir para hacer prácticamente cualquier cosa, igual que se nos puede persuadir a nosotras mismas. Yo creo que el despertar de ese doble espejismo es un poco la manera que tenemos los profesionales de UX de perder la inocencia, ¿no? De darnos cuenta de que el mundo no es necesariamente un mundo justo. O dicho de otra manera, que en el mundo no va a haber otra justicia que aquella que hagamos nosotras y nosotros. Que la mera existencia de la UX como disciplina no actúa como una fuerza angélica o como una especie de karma o como un mecanismo darwinista que hace que solo los mejores, lleguen al éxito empresarial, ¿no? Que las decisiones de hacer lo mejor para las personas son decisiones que no se toman solas, son decisiones que se toman de forma deliberada y que son decisiones que forman parte de la estrategia. Y que esas decisiones a veces son las decisiones equivocadas. Y que esas decisiones equivocadas a veces se toman en foros en los que nosotras y nosotros hemos elegido no estar presentes. Vamos a hacer algo al respecto. Yo creo que todas y todos estamos haciendo ya algo al respecto. Podríamos decir que el grado de involucración con el problema podría colocarse en una especie de escala, ¿no? El paso de mínima implicación con las decisiones estratégicas es el de compartimentalizar. Nosotras nos dedicamos a lo que es de nuestra incumbencia, nos dedicamos a pintar nuestras pantallas y dejamos que sean otras personas las que tomen las decisiones estratégicas. Y confiamos y esperamos en que sean buenas decisiones. El siguiente paso en esa escala es la de criticar. Escrutamos las decisiones que se toman en los centros de dirección de nuestra organización, típicamente no en el momento en que se toman las decisiones, sino en el momento en que las consecuencias de esas decisiones nos golpean y entonces decimos lo que opinamos y lo decimos con la tranquilidad y con el empaque y con el aplomo de no haber estado implicadas en esa decisión. Sobre todo desde el punto de vista de ventaja que da la retrospectiva, ¿no? Nosotros somos súper listos, nosotros lo habíamos hecho de otro modo y puede hacer nuestra organización es sustituir a sus directivas y directivos por plantas de interior, ¿no? El siguiente paso de implicación es el de influir, es el de entrar en la habitación sin pedir permiso, sentarnos en la mesa de los mayores, escuchar, hacernos escuchar e intentar poner nuestro punto de vista y contribuir a la toma de decisiones que siempre es difícil. Y como último grado, como grado máximo de madurez y de compromiso, podemos llegar a hacernos cargo, a tomar las decisiones y a rendir cuentas y responsabilizarnos con su resultado. Ahora, claro, subir por esta escalera de implicación, deberíamos preguntarnos, ¿es obligatorio para nosotras y nosotros? Las profesionales de UX, ¿ese es el único camino honorable que podemos seguir? No, claro que no. La UX no es más que una más de muchas disciplinas
disciplinas difusas a las que les hemos puesto un nombre para poder entenderlas mejor, pero que se dividen entre ellas por bordes extraordinariamente difusos y poco definidos, y todas ellas intentan contribuir desde un punto de vista distinto a definir el futuro de los negocios. Y nosotros y nosotras, pues, nos hemos formado en una forma de ver el negocio muy determinada y tenemos múltiples opciones para evolucionar nuestro camino profesional y todas ellas son honorables. Podemos optar por especializarnos, por quedarnos en el centro de nuestra disciplina, en el centro de ese país del UX y profundizar ahí, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, dedicarnos a determinar, descubrir y explotar antes que nadie las nuevas posibilidades de interacción que dan los nuevos dispositivos. Ahí nadie nos va a molestar y eso está muy bien. Pero también algunas de nosotras nos puede haber ocurrido a lo largo de nuestra vida profesional que para poder proyectos hemos tenido que transitar por las fronteras con las otras disciplinas. Hemos tenido que hablar con gente que se ha formado de una forma distinta y nos ha gustado la experiencia. Y entonces nos gusta caminar por la periferia de nuestro país, transitar por las fronteras y hacer diplomacia, ¿no? Y hablar un poco con la gente con esos forasteros que controlan de disciplinas legítimas también y disciplinas que son extrañas para nosotros y a un diálogo que pueda ser constructivo. Por ejemplo, últimamente está ocurriendo mucho que hay profesionales de UX que en el contexto de las grandes organizaciones en trance de transformación digital que necesitan abordar procesos masivos y paralelos de construcción de nuevos productos digitales, pues se han incorporado a tribus y squads distintas metodologías ágiles y entonces partir el pan con esa gente les ha concienciado de la necesidad de crear sistemas de diseño, de crear pipelines bien regulados, donde no se pierda tiempo, no se pierda esfuerzo, donde los esfuerzos de diseño sean consistentes, donde todo esté reducido a átomos que se puedan reutilizar. Y eso tiene mucho que ver con haber de algún modo convivido mucho con gente de desarrollo. Y eso también es muy legítimo, está ocurriendo mucho, lo podríamos llamar Design Ops, y es una tendencia que ahora mismo está ocupando mucho de las nuevas conversaciones que hay en el mundo de UX. Y es muy legítimo. Por mí siempre me ha seducido más lo otro, ¿no? Hablar, he partido pan con gente que controla de otras disciplinas, disciplinas de diseño por una parte, que atienden a capas de abstracción superiores de lo que es una organización, como el Service Design o el Business Design, y también he hablado con gente que no es diseñadora, con gente formada en escuelas de negocio que tiene un punto de vista sobre las cosas muy distinto, pero muy complementario. Y ese giro hacia lo estratégico de la UX, podríamos llamarlo diseño estratégico, y es un poco mi opción, pero hay otras opciones igualmente honorables, igualmente válidas. Así que en lugar de preguntarse si debemos hacer esto, si debemos escalar esta escala de implicación, deberíamos preguntarnos si queremos hacerlo. Y si la respuesta es sí, entonces tengo un par de consejos para ustedes. Todos estos consejos se reducen en dos, en realidad. El primero es cómo podemos superar nuestras barreras mentales para reconocer que en nuestro punto de vista, el adquirido en nuestra disciplina, es valioso para intervenir en la conversación estratégica, para quitarnos nuestro propio síndrome del impostor. Y también consejos para llevar algo de valor a esa conversación, para que no solo seamos reconocidas como interlocutoras válidas para la conversación estratégica, sino para que también seamos reconocidas en el sentido de que aportamos algo válido. En el primero de los sentidos, en el de quitarnos de encima el síndrome del impostor, yo diría que estamos encerradas entre cuatro paredes, ¿no? Cuatro barreras de creencia que nos impiden salir de nuestro cuartito de la UX, ¿no? De pintar ahí pantallas. Y uno de ellos es la creencia de que la UX es una fase del diseño de producto. Es decir, de que
La forma de pensar propia de la UX se pone en juego cuando estamos conceptualizando, construyendo o testando un producto digital. Es una forma de pensar que viene mucho de las que hemos trabajado mucho en consultoría, ¿no? Y que de alguna manera parimos una interfaz, arrojamos al río como una especie de pequeño Moisés para que sea criado por manos ajenas, ¿no? En cambio, hay otra gente, la gente que trabaja en producto y que acompaña al producto durante todo su ciclo de vida, y muy especialmente cuando el producto se hace adulto y empieza a ganar plata, esa gente sabe que la perspectiva de UX es una perspectiva permanente y que hay que tener siempre bajo permanente vigilancia. Y que cuando la UX estornuda, el negocio se resfría y que, por lo tanto, no hay momento en el que hablar de UX no sea relevante, no hay momento en el que no sea oportuno. Si nos quitamos de encima esa forma de pensar, podemos progresar. La segunda forma de pensar tiene que ver, esta es muy típica de alguien que lleva poco tiempo trabajando, y tiene que ver con la creencia de que la estrategia es algo que ya se hizo, que ya está hecho, que ya está decidido y que ya lo decidieron otras personas que utilizaron para ello algún tipo de método de análisis que nosotros desconocemos y que son personas que están hechas de otra materia, la materia de la que están hechos los líderes, ¿no? Ese es un cuento para niños, que empezó con el Taylorismo, que estaba inspirado en la forma en la que se organizaban los ejércitos antaño y que todavía ahora muchas jefas y jefes intentan seguir perpetuando, y yo creo que no hacen otra cosa que el ridículo, ¿no? Porque la realidad es que una organización no es una máquina, una organización no es una cadena de mando. De las múltiples metáforas que hay para entender lo que es una organización, una de las que las describe con mayor fidelidad es que las organizaciones son culturas, son sociedades, son grupos de personas donde todas y todos vivimos inmersos en un de símbolos compartidos, en una red de símbolos compartidos, y esos símbolos compartidos no son solo acerca de cuál es mi función y cuál es la tuya, o de cuál es la forma óptima de alcanzar los objetivos de la organización, sino también signos permanentemente negociados, permanentemente deliberados acerca de cuál es la finalidad de la organización, de para qué existimos. Tendemos a pensar ingenuamente que eso lo decidió el gran timonel, el gran fundador, pero no, eso es una conversación constante. La empresa no es como una orquesta que bajo la batuta de una directora ejecuta con fidelidad una partitura que se escribió en el siglo XVIII. Las empresas reales se parecen más a una jam session, a una conversación perpetua donde se está a distintas velocidades hablando no solo sobre cuáles son cuál es la forma óptima de alcanzar nuestros objetivos, sino cuáles son nuestros objetivos, hablando de forma constante. Y somos bienvenidas y bienvenidos a esta conversación si tenemos el arrojo de sentarnos en la mesa de los mayores. La tercera barrera es la de pensar que la deseabilidad, la viabilidad y la factibilidad técnica de los negocios, esas tres condiciones de existencia del negocio, son áreas de competencia bien definidas, que la nuestra, la deseabilidad, que somos las guardianas y guardianes de la deseabilidad, y que de lo otro ya se ocuparán otros. Esta es una concepción suicida, porque estas tres dimensiones, estas tres condiciones de existencia no son ortogonales entre sí. Están tan mezcladas como la leche y el chocomilk. Y pretender gobernar una organización teniendo esas tres condiciones como tres áreas de competencia totalmente separadas sería un poco como intentar aterrizar una avioneta haciendo que una de nosotras se ocupara únicamente de vigilar el altímetro y gobernar el timón de profundidad, que otra se ocupara solo de vigilar el nivel de combustible y el gas, y que otra se ocupara solo de la brújula y de los alerones, ¿no? Y que encima no nos habláramos entre nosotras. Vamos, pues esa sería una forma muy poco responsable
muy poco efectiva de llevar una avioneta al suelo, ¿no? Por lo menos de llevarla con seguridad. Así que esa es otra creencia que también tenemos que quitarnos de encima. La realidad es, yo prefiero pensar en esas tres condiciones de existencia del negocio de forma práctica como tres perspectivas que son simultáneamente relevantes y permanentemente relevantes. Y no nos basta con entender una de esas perspectivas, son como juegos de gafas que nos podemos poner, ¿no? Entender la realidad de la empresa desde de las conductas humanas y de cómo influir en ellas. Y no estamos hablando solo de la conducta de las usuarias, estamos hablando también de la conducta de los empleados, de la conducta de nuestros proveedores, de la conducta del board. Darnos cuenta de la dimensión de que al final las organizaciones están hechas de individuos, que el comportamiento del individuo está sometido a una serie de estímulos y que está condicionado por ellos. ¿Alguien tendría la amabilidad de subirme un poquito de agua? También tenemos la perspectiva de los flujos de valor, que es, muchísimas gracias Francis, que es la perspectiva que nos permite ver cómo la organización es capaz de capturar recursos del entorno para poder mantenerse en funcionamiento. Y tenemos una tercera perspectiva que es la de la producción, cómo ponemos las condiciones materiales para que las actividades de la compañía puedan tener lugar. Y estas tres perspectivas son simultáneas. Y nosotras estamos especialmente educadas para comprender esta perspectiva, pero tenemos que comprender también las otras dos. Tenemos que dejarnos enseñar a ver la organización desde los otros dos puntos de vista también y ser parte de ese diálogo, ser parte de un diálogo permanente, en el que no hay fases, en el que las tres perspectivas son en todo momento relevantes. La cuarta barrera de creencia, el cuarto concepto erróneo a mi juicio, es que nos inhibimos de hablar con el otro, de entrar en la conversación estratégica, porque creemos que tiene otro conjunto de valores. En concreto, típicamente nos pensamos que nosotros somos ángeles y ellos son demonios, ¿no? Si me dieran $1 cada vez que oigo eso de es que son unos hijos de puta, esto solo les preocupa el negocio, solo les preocupa la plata, no les preocupa el usuario. Es una forma de ver las cosas que pone a prueba mi paciencia, porque al final hablamos como si tuviéramos una especie de superioridad moral intrínseca que viene con ser de UX, cuando en realidad estamos siendo víctimas de un proceso que es tan antiguo como el ser humano y que se llaman procesos de categorización social. Todas y todos tenemos la ambición de pertenecer a algo que es más grande que nosotras. Y ese algo es un grupo, en psicología social lo llaman el endogrupo, y lo que define ese grupo en el que nos sentimos a gusto y en el que nos sentimos que hacemos comunidad no es otra cosa que el contraste con el grupo vecino, al que llamamos el exogrupo. Y es totalmente natural que siempre pensemos que el endogrupo está adornado de todas las virtudes y que el exogrupo está afeado por todos los defectos, pero eso no es más que un proceso social natural. La realidad es que cuando empezamos a hablar con la otra gente, la gente de marketing, la gente de negocio, la gente de ventas, lo que ocurre simplemente no es que tengan valores distintos de los nuestros, no es que sean malas personas, ¿no? A ver, bueno, puede que sean malas personas, pero nosotros también, ¿no? Lo que ocurre simplemente es que sus sistemas de incentivos son distintos. Ellas son premiadas por lograr cosas distintas que nosotras. Y entonces no se trata de intentar encontrar un punto medio virtuoso y intentar negociar cuántos recursos de la empresa se dedican a lo mío y cuántos a lo tuyo, sino de intentar construir un conjunto de valores comunes y un conjunto de acciones que nos beneficien a todas y a todos. Y desde ahí empezar una conversación constructiva. Pero claro, tenemos que liberarnos primero de esa especie de barrera moral e imaginaria, ¿no? De pensar que esta conversación tiene que ver con las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal, porque no tiene nada que ver. Decíamos entonces, por resumir, que si nos quitamos de encima estas cuatro creencias erróneas, si nos damos cuenta de que la estrategia es una conversación, de que la UX
la perspectiva de la UX es relevante en todos los momentos del ciclo de vida, de que las perspectivas de la conducta humana, de las condiciones de producción y de los flujos de valor son perspectivas que están íntimamente mezcladas y que se necesitan la una a la otra. Y nos damos cuenta también de que tenemos que construir valores comunes en lugar de quedarnos en la incomunicación que viene con la superioridad moral, con las barreras morales imaginarias, pues entonces estaremos mucho más equipadas para dar ese paso adelante y sentarnos a la mesa de los mayores. Pero también, como decíamos antes, también debemos llevar algo, no solo ser interlocutoras válidas, sino aportar algo valioso a la conversación. Y yo creo que podemos aportar algo valiosísimo. Entre otras muchas cosas, creo que la organización moderna está necesitada de nuevas representaciones, de nuevos artefactos de atención compartida para utilizar como centro común, como hoguera en el fuego de campamento de la discusión estratégica. Representaciones que sean capaces de arrojar una mirada determinada sobre esa realidad tan compleja que es la empresa y poder arrancar una conversación en la que todos nos entendamos acerca de dónde estamos, de dónde queremos estar y de cuál es la trayectoria que tenemos que seguir. Los mapas que tenían antaño, como el análisis SWOT o la cadena de valor, o por supuesto los estados financieros, siguen siendo muy válidos. Lo que ocurre es que pertenecen a otra época de las empresas, que es la época en la que las compañías, la estrategia de las compañías consistía en responder la pregunta de cómo podíamos explotar de forma cada vez más eficaz una oportunidad de negocio previamente conocida y que más o menos está quieta. Ahora mismo, en el mundo actual, las empresas tienen que pasar a un nuevo modelo, que es el de la búsqueda y la explotación constante de nuevas oportunidades, cada una de las cuales nos da una ventana de ventaja competitiva muy estrecha. Y entonces, la estrategia se ha vuelto algo muchísimo más dinámico, en la que hay que manejar mucho más la incertidumbre, y nosotras y nosotros somos diseñadoras, entonces eso se nos da muy bien, representar las realidades complejas, ¿no? Esas nuevas representaciones, pues cada una de nosotras tenemos que inventar las nuestras, no tenemos por qué aceptarlas de cada uno, ¿no? Pero creo que todas esas representaciones, esos nuevos mapas o esas hogueras que tenemos que crear para la conversación estratégica, tienen que cumplir una serie de características. En primer lugar, tienen que ser capaces de hacer lo que hacen las buenas estrategas, tienen que ser capaces de discriminar aquello que no importa tanto, hacer principio de Pareto, ¿no? Aquello que importa pero no importa tanto, echarlo a un lado, distinguir lo accesorio de lo crucial y dentro de lo crucial distinguir bien aquello que no podemos cambiar y que por lo tanto tenemos que manejar como una constricción. Hay quien dice que el diseño no es otra cosa que la administración de constricciones, de aquello que sí podemos cambiar y que tenemos que utilizar como palanca de actuación. Otra cosa que tienen que tener estas representaciones es que tienen que tener el grado de complejidad justo. Yo creo que, yo las llamo espacios gestálticos, ¿no? El Business Model Canvas lo es, un Wireflow lo es, son representaciones donde se ve la compleja e inabarcable realidad reducida a algo en lo que se distinguen un todo, unas partes y unas relaciones entre ellas. Y la percepción de todo, partes y relaciones es simultánea, como en un buen cuadro, ¿no? Y que además crea un cosquilleo que podríamos llamar belleza. De modo que es imposible que tenga lugar la deliberación, la discusión estratégica si no es en torno a una descripción de la realidad que esté lo bastante simplificada, ¿no? Y que muestre esos puntos de articulación. Otra cosa a la que tienen que ayudar esas representaciones nuestras es que tienen que ayudar a administrar el dilema del desarrollo. Las empresas son seres vivos y todos los seres vivos nos debatimos constantemente entre dos impulsos. El impulso de recoger del entorno los recursos que necesitamos para seguir siendo viables, para mantenernos vivas, y de dejar de buscar recursos, acumular recursos y entonces acometer
el tipo de transformaciones que nos van a permitir cumplir con nuestro mandato genético de forma mejor. O en el caso de las organizaciones, cumplir mejor con nuestro propósito. Otra cosa que tiene que hacer, por supuesto, es, creo que estas representaciones van a ser muy buenas si en ellas confluyen varias de estas tres perspectivas, si no se limitan a representar una sola de ellas. Decíamos antes que estas tres perspectivas están tan mezcladas en la realidad de la empresa como la leche y el chocomilk, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que mezclarlas también en esas representaciones, porque de ese modo, si no hacemos eso, cuando hagamos una representación que solo afecta a la conducta de las personas, todas aquellas personas en el colectivo estratégico que no fueron criadas en el afecto por esa realidad, van a sentir, bueno, no es mi momento, no voy a la reunión. ¿Saben lo que digo? Entonces, tenemos que hacer que representen también las relaciones entre esas tres perspectivas. Y por otra parte, y por último, esas representaciones que tenemos que crear tienen que servir en todo el ciclo de vida de la estrategia, es decir, tienen que servir para recoger y organizar datos sobre la situación actual, para diagnosticarla, para decidir cuál es el cambio necesario, para expresar cuáles son los objetivos, las situaciones deseadas a las que nos queremos mover, y para poder secuenciar y racionalizar las acciones necesarias para alcanzarlos, y también para monitorear la medida en la que el cambio está siendo el cambio que queremos. Yo les voy a mostrar algunas que yo he utilizado. Todas ellas tienen en común que me han permitido sentarme en la mesa de los mayores y, aunque venga de un pedigrí de UX, pues ser escuchado. Pero no tienen por qué usar estas, pueden usar otras. Yo creo que el viaje de una profesional de UX que se mete en estrategia está marcado, entre otras cosas, por el estar ensayando múltiples representaciones, algunas agarradas de otros autores o autoras, otras inventadas por nosotras y nosotros, y ver cuáles describen, no diría yo cuáles describen con mayor precisión a nuestra compañía en particular, sino cuáles son las que arrancan las conversaciones más interesantes, ¿no? y las que arrancan las conversaciones que a nosotras nos interesan. Una de ellas, por ejemplo, que es muy de arriba, yo la llamo la red de valor. Simplemente agarramos una pelota, la ponemos en el centro, este somos nosotros, pintamos el resto de actores que están en el ecosistema empresarial y entre ellos ponemos una serie de vínculos, relaciones que tienen que ver con acciones que realizamos e intercambios de servicios y de valor. La red de valor es muy estratégica, es de una visión muy a vista de pájaro y lo que nos permite es identificar, por ejemplo, la topología de esa red nos indica el potencial que puede haber de que determinados grandes acontecimientos como tecnologías disruptivas pueden hacer que cambie de forma esa red, ¿no? Que se produzcan fenómenos de integración horizontal, de reintermediación, de desintermediación, etcétera, ¿no? Porque es cuando dices, bueno, pero este actor realmente hace falta, yo puedo puentearlo, puedo hacer M&A y puedo comprar una de estas empresas, o puedo saltarme un intermediario y ir directamente. Es una red, es un entregable muy sencillo que permite tener ese tipo de discusiones. Y también porque cada uno de estos vínculos, detrás de él hay una propuesta de valor. Porque en las relaciones B2B, una de estas personas, por ejemplo, es un consumidor, ¿no? Pero en las relaciones B2B, al otro lado de una relación entre dos profesionales, acá hay una persona, acá hay otra persona, y esta persona es un humano. Y hay cuestiones de UX, de pensar en términos de diseño centrado en las personas que pueden ser relevantes, ¿no? Porque muchas veces ocurre, por ejemplo, que si queremos alcanzar a un nuevo actor dentro del ecosistema empresarial, tenemos que revestir nuestro producto de una capa de servicio que nos permita atender a los pains y a los gains de esos nuevos interlocutores a los que queremos ganar, ¿no? Entonces, esa discusión la podemos tener muy bien alrededor de ese el pacto con el cliente. Podríamos decir que cada una de esas líneas es una propuesta de valor. Y podemos representar esa propuesta de valor con el clásico Value Proposition Canvas,
pero a mí me gusta complementar esa visión, que es un poco servil, es muy, muy centrada en las personas, porque dice, este es tu job to be done, estos son tus pains, estos son tus gains, yo te voy a ayudar a conseguirlos de este modo, pero creo que además, incluso por honestidad intelectual y por equilibrio, a continuación lo que hago es que coloco debajo una forma alternativa de pensar en la misma realidad, que es la del diseño persuasivo. Yo listo cuáles son las conductas que yo deseo que exhiba la otra persona, lo que yo quiero que haga porque me conviene, y entonces cuáles son los elementos motivadores, los elementos facilitadores, los estímulos oportunos que yo pongo para poder lograr que esa persona ejecute las acciones que yo deseo y con qué métricas lo mido. Otro entregable, ustedes ya lo conocen, es el Customer Journey. Creo que no es accidental que sea tan importante para nosotros en UX, porque nos da una perspectiva que está empezando a ser muy importante, ¿no? Que es la perspectiva de cómo esos comportamientos deseados, por una parte, y por otra parte, cómo servimos la propuesta de valor, cómo se despliegan en el espacio y en el tiempo. Muy a menudo a través de artefactos digitales y a veces a través de artefactos que no son digitales, a través de espacios, folletos, conversaciones, etc. Y es muy importante que la conversación estratégica incluya no solo qué es lo que ocurre en cada punto de contacto, sino cuál es el resultado deseado por nosotros. ¿Qué comportamientos deseamos que el cliente o la persona con la que estamos trabajando exhiba dentro de esos puntos de contacto porque son buenos para nuestras métricas y cómo nuestros artefactos tienen que contribuir, ¿no? De alguna manera, cada columna de esto, cuando interviene un artefacto digital, es un buen brief para hacer un óptimo diseño digital. Y lo que podemos hacer también es colocar las métricas que definen no solo en el to-be, ¿no? No solo en el diseño de cómo nos gustaría que fueran las cosas, sino en el monitoreo de cómo van, definir en qué medida se están cumpliendo esos comportamientos deseados, ¿no? De hecho, ahora mismo McKinsey, la gran consultora estratégica, está en una cosa que llaman The New Operational Model, y es ni más ni menos que decir que el Customer Journey va a ser uno de los objetos de atención compartida más importantes para el diálogo estratégico en torno a las operaciones. Pensando más a largo plazo, yo una cosa que hago mucho es utilizar un método que yo llamo Feature Shock, que es el mapa de capacidades, que sirve para hacer esta vez no diseño centrado en las personas, sino diseño especulativo, pensar en posibles futuros, trazar posibles escenarios, hacer prospectiva, entender cómo las capacidades, es decir, la suma de activos y habilidades y rasgos culturales de la empresa pueden quedarse totalmente obsoletas hacia cambios en el mercado que son verosímiles, y una vez provocado ese future shock, bucear dentro de la historia de la empresa para determinar o redescubrir cuál es el propósito de la empresa, cuáles son las verdades de marca, y a partir de ellas construir una visión de negocio futuro que va a necesitar la construcción de unas nuevas capacidades, la adquisición de unos nuevos activos y de unas nuevas habilidades. Un poco del mismo modo que Malcolm McLean, el inventor del contenedor, pues consiguió crear un sistema de transporte de continente a continente que era un orden de magnitud más barato que el de sus competidores, pero su brillantez no estuvo en inventar el contenedor, su brillantez estuvo en que se atrevió, él solo tenía una flota de camiones, solo hacía transporte de tierra, y se atrevió a comprar barcos y a crear un sistema de transporte combinado y a aprender a gestionar flotas de barcos, porque él pensaba que el transporte combinado tierra-mar-tierra era el futuro, ¿no? Porque se avecinaba una enorme globalización, ¿no? Y de alguna manera la decisión, el elemento estratégico central que determinó la fortuna de la brillante idea del contenedor, eso solo es una idea, las ideas valen muy poco, sino la decisión y el compromiso con la adquisición de nuevas capacidades, en este caso capacidades de transporte marítimo. Y ese plan de adquisición de capacidades se puede racionalizar y se puede secuenciar utilizando una hoja de ruta, ¿no? Un roadmap.
yo utilizo mucho el formato de roadmap que usan en Cambridge, en el que tú tienes, aquí abajo tienes cómo van evolucionando tus capacidades, o cómo van evolucionando las tecnologías que tú vas a usar. Acá arriba vas viendo cómo evolucionan o cómo prevés que podrían evolucionar, cómo sería verosímil que evolucionaran el comportamiento en el mercado, y aquí en medio cómo vas evolucionando tu oferta, ¿no? Tú primero pones tu visión, el ASIS, y luego vas fraccionando los cambios que quieres acometer en corto y medio plazo. Y todo eso puede tener un seguimiento con métricas y puede ser colocado en un cuadro de mando, ¿no? Que eso sí, tenemos que tener mucho cuidado con que estas solo son representaciones, no son más que historias, que ninguna de ellas describe dónde estamos, dónde queremos estar, cuál es el camino correcto con precisión. Eso no existe, la realidad es demasiado compleja. Son aproximaciones, y además, si dentro de esas aproximaciones vamos a cuantificar cosas y vamos a medir cosas, tenemos que tener muchísimo cuidado con la ley de Goodhart, que la conocen, ¿no? Que dice que cuando una medida es puesta como objetivo, esa medida deja de ser una buena medida, ¿no? Por ejemplo, el otro día yo recogía mi auto de un taller y vi este cartel que decía: para Autosgea tu satisfacción es lo primero, y porque queremos seguir manteniendo nuestro nivel de servicio en lo más alto, necesitamos tu 10. Claro, Citroën, después de que un auto pase por un taller de su red, hace una entrevista telefónica y preguntan: de 0 a 10, ¿en qué medida está usted satisfecho con el trato recibido y con la reparación que le han hecho, ¿no? Entonces, con este cartel así de grande, te hacen ver que, a menos que, o sea, que si estás cabreado con ellos, que pongas un 8, ¿no? Que si pongas un 9, pero que si estás mínimamente contento, por favor, que pongas un 10. Esto es un artefacto de diseño. Estoy seguro de que la implementación de este artefacto de diseño, bueno, pues que ha tenido un efecto mensurable sobre la CSAT, ¿no? Sobre la satisfacción del cliente. Y es probable que le hayan felicitado a la diseñadora que ideó este cartel, pero no tiene un efecto real sobre la satisfacción del cliente, solo sobre la métrica que lo mide, ¿no? Por eso, cuando gestionamos de forma cuantitativa, tenemos que tener mucho cuidado de hacer mucho trabajo de campo para asegurarnos de que aquello que medimos y el resultado de la medición no divergen. Al final, yo creo que desde que trabajo en temas de estrategia me doy cuenta de que eso que cuentan de poner al cliente en el centro no es más que, es una pose, es una forma de hablar, ¿no? Lo importante realmente es que las empresas se den cuenta de que el usuario y la perspectiva de la conducta humana es un órgano vital de la empresa, y que si las personas sufren, el negocio va a sufrir. No me importa si lo colocan en el centro o en la periferia, eso es lo importante, ¿no? Al final, todo esto que les he hablado, no hay pantallas, no hay wireframes, no hay sistemas de diseño, no hay atomic design. Entonces, caminar tanto por la periferia de nuestra disciplina nos lleva demasiado lejos de la UX. Yo qué sé, no importa, a mí me llevó por aquí. Vuelvo a decir que son disciplinas de límites muy difusos, que la división entre ellas solo es arbitraria, que nosotras y nosotros tenemos un camino profesional que nadie sabe por dónde nos va a llevar, y que tenemos todo el derecho y toda la legitimidad de movernos por libertad por donde queramos, ¿no? Me viene a la cabeza un poema de Wisława Szymborska que dice: de la legión de insectos señalo a la hormiga, que pasando entre la bota izquierda y la bota derecha del guardia de fronteras, ignora las preguntas de dónde y hacia dónde. Así que nadie les diga por dónde deben caminar. Muchas gracias y...